Hoy quiero compartir algo muy especial con ustedes. Los que han sido fieles oyentes del programa saben que siempre se comienza con una alabanza que se titula Cristo, yo te amo. Y esa alabanza me hace meditar en mi vida personal, y me bendice tanto al escuchar la letra, porque verdaderamente yo estoy muy agradecido con Dios porque soy libre de la condenación en la que estaba, y al ser libre pues me siento muy bendecido, y hoy quisiera que ustedes escuchen la alabanza completa para que se den cuenta el por qué la puse en el programa proclamando a Jesucristo. Cuando uno es libre, tiene esa libertad con la que Cristo le ha hecho libre, pues se siente dichoso, se siente con mucho gozo, y quiero compartirla con ustedes, y después les voy a compartir la palabra. Quiero que la escuchen. Si me oye que estoy cantando también, pues es que me gusta mucho. Y dice de la siguiente manera: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Esto es lo que quiero que le ponga atención. Si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera Si yo a ti si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. y no sé dónde estuviera.
por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado. Esa es la razón por la cual puse esta alabanza al comienzo del programa, porque yo soy de las personas que con toda seguridad puedo hablar de que si no hubiese conocido a ese Dios que me ama, que me amó y que entregó a Jesús, si no hubiese sido por ese sacrificio de Jesucristo, mi vida no estaría como usted ve que está mi vida. Por eso es evidente, pues yo soy una persona que publico mi vida personal, todo el mundo la conoce y saben que tengo una pasión por el Evangelio, porque verdaderamente he experimentado la gracia de Dios, esa gracia que por fe se me ha dado la salvación. Entonces, si no fuese por haber conocido al Señor, definitivamente mi vida ya no estaría así como usted la ve, o posiblemente ya estuviese muerto quizás. Y cuando yo veo la palabra, me impacta, porque definitivamente nosotros estamos siendo gobernados por un espíritu. Y no solo por uno, por muchos espíritus, pero hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, donde el hombre está condenado a obedecerle a ese espíritu. Pero cuando venimos a Cristo todo cambia. Y yo quiero orar para que Dios me dé la gracia, para darme a entender y para que usted quede de una buena vez bendecido, satisfecho, porque usted se va a identificar en qué grupo de personas está. Si está ya en los que han creído en Cristo, pues gloria a Dios. Si está en el grupo de los que se han alimentado de la palabra de Dios, gloria a Dios. Y si está en el grupo de las personas que están viviendo una doble vida, pues gracias a Dios, porque este es un día de salvación para usted, un día de reconciliación, que usted pueda identificarse así como yo me identifico, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido a ese Dios que me ama. Entonces oramos y luego le voy a decir los versículos que tiene que buscar para que juntamente conmigo los veamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darme ese regocijo espiritual, darme ese gozo por ser salvo, por tener el privilegio de ser un pregonero de tu palabra y poder bendecir a la audiencia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este sea un día muy especial, porque hay oportunidad de reconciliarse contigo, hay oportunidad de aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Este es un día de oportunidad. Gracias, buen Dios, porque los que ya estamos salvos por la fe en Jesucristo, pues debemos de ayudar a otros a salir de la incredulidad, a salir de esa condenación en la que están. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, reciba un saludo muy especial. Quiero decirle que le voy a hablar acerca de lo que dice la Biblia. En Efesios 2, 1 y 2 dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Le voy a leer dos versiones. Esta es la palabra de Dios para todos, y le voy a leer la Reina Valera. Y dice: antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Esta versión a mí me fascina, esta versión me gusta mucho. Ahora dice en la Reina Valera, lo dice de esta manera, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí se está refiriendo a los creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando yo le digo que me gozo escuchar esta alabanza y decirle a Cristo: yo te amo, no sé dónde estuviera, porque definitivamente podía estar en la prisión, podía estar en un hospital, podía estar en el cementerio,
qué tremendo, pero ahora mire dónde Dios me tiene por el hecho de haberle recibido, por el hecho de haber aceptado la salvación, por el hecho de reconocer mi pecado y arrepentirme. Ahora me tiene como un pregonero del evangelio, una persona que me considero que soy bendecido para bendecir. Entonces, dice la palabra que hace poquito yo estaba hablando acerca de lo que Jesús dijo, que iba a suceder con los que creyeran en Él, que los que creen en Él iban a recibir algo muy especial. Cuando hay personas que me dicen, ¿qué pasa? Que una persona estuvo un tiempo bien bonito, que aceptó a Jesús y se vio unos meses, estuvo bien, pero luego ya anda peor que antes. Ahora anda en una vida terrible. ¿Qué pasó con esa persona? Y sabe que en la Biblia hay un relato donde Jesús habla de eso. Y lo que yo le puedo decir es que una persona que acepta a Jesús y no se alimenta, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero no está de más volvérselo a repetir, porque esto es así. Hay personas que vienen a Jesús, pero ¿sabe qué? No se alimenta espiritualmente y muere. Cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, su cuerpo, su corazón queda completamente limpio, y por eso es necesario ese corazón, poner palabra de Dios en él, para que allí el Espíritu Santo empiece a regocijarse, a fructificar. Pero ¿qué pasa si una persona aceptó a Jesús y eso fue todo? Empieza a andar con gente que lo único que lo invita es a pecar, practica el pecado, y empieza a vivir una vida y luego se acomoda. ¿Y qué sucede con esa persona? Mire lo que dice Jesús, el regreso de un espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Cristo, esto es lo que sucede. Espíritu, y no solo uno, muchos espíritus se van de nosotros y vuelven a ver qué está pasando con esa persona, porque los espíritus no quieren andar sufriendo afuera, quieren hallar cuerpos para poder incubarse allí y poder estar tranquilamente induciéndolos al pecado. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amados, es importante entonces que cuando una persona cree en Cristo, se empiece a llenar de lo espiritual, alimentarse de lo espiritual, para que no suceda esto, convertirse en una persona peor que antes. Eso es terrible. Entonces, o hay personas que no creyeron de verdad, se limpiaron un poquito nada más por encimita, pero ¿sabe qué? Aquella persona que cree en Jesús, como lo dice la Escritura, hace poquito compartí un corto video hablando de eso, de ese versículo nada más, San Juan 7:38, pero yo quiero que lo veamos desde el 7, cuando dice la palabra. Se está refiriendo que una persona que cree en Jesús corren del interior ríos de agua viva. Y lo dice de esta manera: en el último y gran día, Juan 7:37, 38 y 39 dicen: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Usted sabe que antes de que el Espíritu Santo viniese a tomar posesión de la vida del creyente, antes solo eran visitaciones las que habían del Espíritu, pero ahora ha venido a ser morada en nosotros. Entonces una persona que cree en Jesús, como lo dice la Escritura, reconociéndolo verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, amando a la palabra, una persona que tiene una alimentación espiritual genuina
es una persona que va a fluir de su interior ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos ríos de agua viva? Usted no se da cuenta, hay personas que se siente el amor que tienen, se les nota la paciencia que tienen, se les puede ver la fe de estas personas, una fe inquebrantable. Hace poquito veía una fotografía de una niña que estaba con una bolsa así, que iba en el bus y iba arrojando. Entonces me trajo un recuerdo de que muchas personas padecen de eso, de mareo, les dan náuseas, vomitan en los buses, y qué terrible es eso. Yo recuerdo que una vez no fue que me mareé, sino que me hizo daño una comida mientras yo abordé el bus. Sentía mal y tuve que ir arrojando en el bus, pero no es porque me haga daño andar en el bus. Pero hay gente que sí, solamente ya saben que van a viajar, ya se sienten mal y sienten aquel gran malestar, y esa es una tortura, vivir eso. Entonces, en uno de mis viajes misioneros, recuerdo que fuimos a un paseo, a un lugar, bueno, a una obra misionera, y tuvimos que tomar un barco. Y recuerdo que cuando estábamos en el puerto, mi esposa compró unas pastillas para no marearse, para no vomitar, porque en el bus se mareaba, en avión igual. Entonces recuerdo que ya en ese mover de esos ríos de agua viva, esa fe que me ha dado el Señor como misionero, porque déjeme decirle que en el campo misionero, si quiere ser efectivo usted, llénese de fe. Dígale a Dios que le dé fe. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares que la gente no necesita dinero, lo que necesita es que se manifieste el poder de Dios a través de un milagro, y solamente haciendo uso de la fe se pueden ver esos grandes acontecimientos. Entonces recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Traiga esas pastillas, las voy a arrojar al mar, y en el nombre de Jesús nunca más va a padecer de ese mal. Así es que usted va a ser libre, así como va ese capitán ahí manejando el barco tranquilo. Yo no creo que ese hombre ande con pastillas, otra gente ahí tranquila tomando fotografías, viendo la belleza, la naturaleza, las olas. Algo, era una emoción ir en ese viaje. Y oré una oración así concisa, pero con una fe de que, entonces mire, nunca más. Esa fue la cura para eso. Entonces ese fluir es del que Jesús estaba hablando, fe, que se manifieste fe en aquel que ha creído en él, que se manifieste paciencia, que se manifieste esa perseverancia en la fe. Entonces cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida y nos alimentamos espiritualmente, vamos a ser libres, completamente libres, y debemos de disfrutar esa libertad que ahora tenemos. Entonces yo soy de las personas que me gusta disfrutar esa libertad con la que Cristo me ha hecho libre, anunciarle a las personas de que si verdaderamente creen en Jesús, se va a manifestar un cambio en ellos. Hay personas que tienen problemas en los matrimonios, y cuando vienen a consejería empezamos a descubrir que son personas que dijeron acepto a Jesús como mi Salvador, pero lo único que se han dedicado es a trabajar, no oran, no leen la Biblia, solo vienen a dominguear nomás, y si es más 2 cultos a la semana, y eso es todo, y no tienen una vida devocional, una relación con Dios. Y es cuando vienen a vivir una vida otra vez como que si están viviendo como la vida vieja, y cuando acuerdan, quizá no tenían espíritu de adulterio o de fornicación, pero ahora viene más espíritus a tomar posesión de ese cuerpo, y se vuelve un estado pecaminoso a un nivel tremendo. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Si usted es una persona que considera el 100% que usted ha recibido a Jesús como su Salvador y no ha estado dando el fruto que debe de dar un creyente nacido de nuevo, entonces póngase las pilas, empieza a alimentarse espiritualmente, empiece a orar y empieza a decirle a Dios que le dé una limpieza de corazón, y límpiese de toda contaminación, porque son infinidad de promesas las que tenemos como hijos de Dios. Entonces dice en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cristo no nos ha dejado un espíritu de esclavitud para que estemos sujetos al pecado. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Mire qué interesante. Entonces, ¿qué tiene que suceder en nosotros? Andar en el Espíritu. Digo pues, dice, andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es aquel que satisface los deseos de la carne? Aquel que definitivamente el Espíritu Santo a lo mejor se alejó de esa persona. Y han venido un montón de espíritus más a tomar posesión de esa casa que estaba limpia. O también una persona que ha contristado al Espíritu Santo y empieza a alimentarse de aquello que no es nada agradable a Dios. Hay gente que se entristece en mi corazón cuando se deleitan hablando de cosas menos de la palabra de Dios, menos de las experiencias. A mí me repudia eso, que un creyente se deleite más a hablar de política, hablar más de partidos de fútbol, hablar de novelas, hablar de chismes, hablar de cosas, menos deleitarse en las experiencias. Pero en el caso mío, me deleito hablar de las experiencias que vivo en el Señor, y quisiera que usted tuviera esa libertad de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, porque es importante. Hace poco yo estaba testificando de una experiencia que tuve en un viaje misionero. Dios me levantó en la madrugada y me hizo viajar a un lugar muy lejano con un mensaje. ¿Y sabe qué? Yo no sabía el mensaje que llevaba. El Dios me dijo que cuando tuviera a las personas frente a mí, me iba a dar el mensaje de qué les iba a hablar. Eso es un reto, contar esa experiencia. Y yo testifiqué ese testimonio acá, a qué Dios me llevó a ese lugar, y estuve contando el testimonio impactante. ¿Y sabe qué? Una persona que estaba oyendo la radio, una persona que creo que aquí por las redes sociales también estuvo escuchando mientras yo estaba transmitiendo, estaba viviendo el mismo problema que estaba viviendo esa familia de la que yo le llevé el mensaje en esa ocasión. Entonces esta persona, a raíz de ese testimonio, pudo ver que Dios le estaba hablando de una manera impactante, porque era exactamente la misma experiencia difícil que estaba viviendo esta familia, una experiencia que Dios me hizo partícipe de llevar un mensaje poderoso a una familia. Entonces, qué lindo es deleitarse en compartir las experiencias vividas, porque esas experiencias le van a motivar a otros a buscar de Dios, a querer vivir esas experiencias, porque es bonito vivir escuchando testimonios de otra persona, pero cuando nosotros los vivimos en carne propia, eso es mucho más bonito. Entonces, la recomendación, dice el apóstol, es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Obviamente estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, a veces es una lucha impactante. Entonces, aquí viene la manifestación de aquel que dejó que a su vida llegaran más espíritus. Y viene la manifestación de lo que antes no tenía, ahora es terrible. ¿Por qué? Porque dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, contiendas, disensiones, hechicería, enemistades, pleitos, dice envidias, homicidios, borracheras. Es terrible. Y cosas, dice, semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es tremendo. Pero aquel que cree en mí, dijo Jesús, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo le decía, los ríos de agua viva se manifiestan en una persona que se derrama en amor. Qué lindo es ver creyentes que aman incondicionalmente. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo. El gozo es palpable en una persona que verdaderamente ha creído en Jesús, como lo dice la Escritura. Tiene paz en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque ha recibido esa paz que solamente en Cristo se puede recibir, porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
Claro, tener paz en tiempo de dificultad solamente la puede tener alguien que verdaderamente ha creído en Jesús, como lo dice la Escritura. Ahora, la paciencia de aquellas personas, la paciencia de aquel que ha creído, como dice la Escritura, en Jesús. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, es importante que nosotros, los que hemos creído en Cristo, disfrutemos y nos deleitemos. Por eso cuando yo escucho esa alabanza que dice, Cristo, yo te amo y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera. Qué tremendo es saber que ahora que somos libres, que ahora que tenemos la bendición de ser comprados con el precio de sangre, podemos disfrutar, empezamos a aprender a tener humildad. Qué terrible, hay personas que dicen ser creyentes, y perdónenme que lo tenga que decir por este medio, pero es así, pues estoy inspirado por el Espíritu Santo y tengo que hablar lo que el Espíritu me pone que hable. Qué terrible es ver personas orgullosísimas y diciendo que son creyentes. No está fluyendo en esa vida o en esa persona ríos de agua viva. Una persona orgullosa, una persona que por el hecho de que tiene dones, tiene el privilegio de servir y tiene manifestaciones de que Dios le ha dado la gracia para ejercer algún don en la iglesia, un ministerio. Hay gente que se llena de orgullo. Es cuando más humildes debíamos de ser. El hecho de que, por ejemplo, yo he visto, y perdón que lo diga, yo he ido a muchos lugares donde he visto que idolatran tanto a los siervos de Dios que cuesta para llegar a darles la mano, a saludarlo. Yo siempre he dicho, Señor, por más que me uses en el campo misionero, por más que sea usado de parte tuya, nunca quiero ser un hombre inalcanzable. Entre más me uses, que yo sea más alcanzable a las personas. ¿Para qué? Para poderlos bendecir, para poderles dar un abrazo de bendición, para poder estrechar una mano con el poder del Espíritu Santo para que estas personas sean bendecidas. Pero qué tremendo, que hay gente que se le llena el ego, el orgullo hasta el tope, ya no quieren dejarse ni saludar de las personas. Se creen intocables. Entonces, ese no es un fluir de ríos de agua viva en una persona. Así es que es importante que aprovechemos el tiempo. No sé en qué grupo de personas usted está. Perdóneme que yo no vengo como un mensajero de mal agüero, un mensajero acusador. Al contrario, vengo a decirle que si usted recibe a Jesús y cree en Él, como lo dice la Escritura, de su interior se va a manifestar una vida nueva, llena de gozo, amor, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y quién no quiere estar cerca de una persona así? Mucha gente es bendecida con solo el hecho de estar cerca, con solo el hecho de visitarle, con solo el hecho de tener un tiempo de coinonía. Personas son bendecidas por los siervos que Dios está usando con ese fluir de ríos de agua viva. Si usted es de las personas que se había descuidado, empiece a alimentarse espiritualmente, ya no viva en la esclavitud que se vive como cuando estábamos en pecado. Ahora somos libres, somos nuevas criaturas para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, solamente dígale, Señor Jesús, reconozco que he vivido en pecado y estoy destituido de la gloria de Dios, pero hoy reconozco que mi pecado me tiene condenado a muerte, pero hoy te recibo como mi Salvador. Si usted cree eso y se alimenta de la palabra de Dios, créame, con toda seguridad se lo digo, que de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la audiencia, bendice a las personas que van a tener acceso a esta transmisión. Te pido que les bendiga de una manera especial, en el nombre de Jesús. Bueno, el tiempo se ha agotado. 30 minutos se pasan rápido, pero déjenme decirle que para mí ha sido una enorme bendición dejarle este mensaje para que usted se examine cómo está. Si está en el grupo de los que ya creyeron en Jesús, disfrute de esos ríos de agua viva y compártalos con otros. Si usted no ha venido a Cristo, pues este fue su día y deleítese de ahora en adelante en la presencia del Señor. Gloria a Dios.